Los astros se han alineado. Las fuerzas del hate han escogido a su avatar para sembrar odio y destrucción sobre todas las historias mediocres amadas por otakus. Hoy nuestro viaje nos ha conducido a las costas de la obra más exitosa de la historia del manga y el anime. Una obra amada por millones de niños, adolescentes y adultos que creen que si hubieran nacido en Japón, su vida sería mejor. Una obra a la que realmente no odio, incluso entiendo por qué es tan amada, pero que al criticarla desde un enfoque narrativo, sin importar cuán imparcial y honesto sea lo que diga, estoy seguro de que lloverán lágrimas de otaku. Debajo de cualquier basurero saldrá un tipo sin pareja y que le hacen bullying en la escuela a decirme que Oda lo planeó todo desde el principio, que es un dios incuestionable, que es para ellos como el padre que no conocieron o el que se avergüenza cada vez que intentan imitar a Luffy en público. ¿Qué rayos es eso? Los fans de One Piece son mucho y huelen mal, pero eso no me intimida para decir la verdad. Como dijo un pirata que sí está bien escrito. ¡Hoy es un gran día para morir! Si no estás de acuerdo conmigo, déjalo en comentarios, pero al menos termina de ver el video primero. Digo, tal vez se pone bueno después del episodio 100. Igual ya todos tenemos claro que no les incomoda que sea muy larga. Hola a todos, soy Mohamed Dávila y en este canal hablamos de escritura en todos sus aspectos. Y hoy hablaremos de la obra de manga más vendida de la historia y uno de los animes más largos de la industria. Mencionaremos tanto lo bueno como lo malo de una obra que ha cimentado una franquicia multimillonaria y que sigue creciendo cada día con nuevas adaptaciones, merchandising, películas, obras de teatro, parques de diversiones, museos y videojuegos. Hoy hablamos de un pilar indiscutido de la industria actual. Hoy hablamos de One Piece. El manga creado por Eiichiro Oda comenzó a ser publicado en el lejano año de 1997 en la más famosa revista de anime de Japón y del mundo, la Weekly Shonen Jump, y es en sus casi 30 años de publicación, más de 1100 episodios y 108 volúmenes recopilatorios, ha cosechado gigantescos logros, entre los que se encuentra un World Guinness Record, más de 500 millones de copias vendidas, ser el manga más vendido de Japón entre el año 2007 y el año 2018, con un récord indiscutible de 11 años consecutivos siendo el rey de su género, además de ser nombrado mejor manga de la historia por la cadena TV Asahi. No estamos hablando de cualquier serie. Tampoco vamos de haters sin escrúpulos a decir que es mala solo por decirlo o que todo es basura o odiarla solo por ser popular. Eso es muy de otaku mugroso que se queja de todo lo que esté de moda. Aquí no hacemos esas cosas. Porque no se llega a cosechar tanto éxito si no se tiene nada bueno que ofrecer. Nadie puede llegar a un lugar tan privilegiado si todo lo que ofrece es malo. Pero tampoco se debe confundir popularidad con talento, y mucho menos con calidad u originalidad. Una de las cosas que todo fan de esta obra señala cuando se habla de sus fortalezas es la fantástica construcción de su mundo. Que su world building es increíble y el mejor que existe en todo el anime. Y aquí tengo opiniones a favor y en contra de tan osadas declaraciones. Por un lado, sí es verdad que cada isla se siente completamente distinta a las demás, especialmente desde la Isla del Cielo en adelante, pero esto también le juega en contra, ya que no hay mucha coherencia con el espectro amplio del mundo. Es decir, hay una isla extremadamente avanzada tecnológicamente, la cual tiene avances futuristas como robots u armas super avanzadas, donde un niño carpintero puede crear barcos con tecnología superior, pero luego esto no se refleja en el mundo, excepto por el Tousan Sony y el submarino de Law. Ningún otro barco tiene tecnología avanzada, son simples barcos de madera impulsados por vela. La marina puede tener robots con láseres, pero sus barcos siguen disparando cañones del siglo
siglo XV, o ni siquiera tienen un propulsor. Esto se remarca cuando luego tenemos islas con tecnología meramente medieval y otras que están atascadas en la Edad de Bronce. Tenemos una isla flotante que se supone es un misterio desde hace siglos y que solo un ridículo creería que algo así es real. Pero luego descubrimos que no solo varios saben que existe, sino que hay muchas islas flotantes, haciendo que el hecho de que en el mismo mundo donde un tipo puede crear maremotos capaz de destruir el planeta, puede existir una isla flotante no es algo que suene tan descabellado. Las islas de One Piece funcionan muy bien por separado, tienen su propia historia, gobierno, heráldica, sociedad y conflictos. Son geniales cuando se entienden como su propio mundo. Es casi como las historias de Conan o las sagas de fantasía similares, donde los héroes llegan a cada mundo y la historia inicia desde cero, incluyendo el propio mundo. Pero cuando las ubicas dentro del mismo planeta se sienten muy inconexas. Si en este mundo todos los territorios son islas, ¿por qué parece que solo los piratas y marines surcan el mar? Y si existen comerciantes entre islas, ¿por qué no tenemos tecnología avanzada en otros territorios? En algunos casos, como Skypiea o Wano, se entiende porque no gustan de extranjeros y no comercian con el exterior. Pero, ¿y en los otros miles de islas qué? Es como si una isla fuera su propio planeta, totalmente alejado del resto, lo que es imposible ya que muchos son monoambientes sin cultivos o zonas de extracción mineral, especialmente las avanzadas tecnológicamente. ¿De dónde sacan la comida y madera en Water 7? No tienen bosque, plantaciones ni ganadería. En principio este mundo era mucho más sencillo, solo una ambientación medieval estándar con casas de madera, monarquías, puertos, espadas y arcabuces. Los mayores cambios eran islas nevadas o desérticas, pero la ubicación temporal era la misma. La tecnología avanzada se reemplazaba con los Denden Mushi, que funcionaban igual que los garrapatos de los orcos de 40K. Un reemplazo biológico de la tecnología cotidiana. Sirven para cámaras, teléfonos, bocinas y otros aparatos similares. Pero desde Skypiea las islas se hacen cada vez más bombásticamente distintas, lo que desemboca en islas de robots, islas de comida, islas de furro, islas submarinas, islas de juguetes, otra isla de robots y una isla hecha de Denden Mushis gigantes y que arman como un rompecabezas. Y tal vez el país más estúpido y poco explorado de toda la obra. A mí me da igual que es el One Piece o de dónde salen las frutas del diablo. Yo quiero saber de dónde salen estos caracoles mutantes, por qué están tan rotos, qué comen y por qué sirven a los humanos como si fueran aparatos. El problema con esta creación del mundo es que el autor está más interesado en presentarme hasta el último rincón de cada isla que en avanzar la trama. Cada que se llega a una isla nueva, la historia se detiene por completo para conocer cada zona, cada personaje, cada relato del pasado del país, y no es hasta que termine el viaje turístico guiado que la trama al fin avanza. Si algo sí es genial en este world building es que el mundo no es estático. Ocurren muchas cosas en locaciones donde los protagonistas no están. Batallas, cambios de poder, derrotas y todo tipo de cosas que sí hace que el mundo se sienta vivo. Y eso es un gran punto a favor. De las cosas que más he disfrutado es ver cómo al terminar una aventura en una isla, los protas se enteran por medio del periódico de las cosas que han ocurrido en el resto del mundo en ese tiempo. Otro punto que muchos suelen usar como uno de los grandes aciertos de One Piece son su sistema de poder. Las frutas del diablo, debo decirlo, son muy interesantes cuando lo ves por primera vez. Una fruta única que te concede una habilidad única y puede ser literalmente lo que sea, a cambio de que pierdas tu habilidad de flotar en el agua, y el agua de mar te debilita. En un mundo donde el 95% es mar y debes navegar, suena como un intercambio interesante, de no ser porque es una desventaja inexistente. Nadie muere ahogado, eso solo está ahí para que parezca una desventaja. Si esto realmente se usara, Trafalgar Law sería el personaje más roto al poder intercambiar a cualquier usuario con un objeto debajo del agua
agua y listo. Pero todas las debilidades en esta serie son solo una fantasía. No puedes usar el GR2 por mucho tiempo, solo lo suficiente para ganar la pelea. No puedes usar el GR3 o te quedarás chiquito, pero solo lo suficiente hasta que estés en peligro real. Si usas el GR5 pierdes tu haki por 5 minutos, pero solo la primera vez que lo uses. Después lo spameas en batallas que duran horas y jamás sufrirás las consecuencias en la pelea. Aquí las supuestas debilidades son artificiales. Y no me hagan hablar del GR5, el magnífico power-up que iba a romper internet. Esta cosa es un Deus Ex Machina descarado, una grosería y un insulto. Rompió más internet la verdadera apariencia de Cosmo que esta cosa, y es porque es terrible guionazo. Bueno, tal vez sí rompió internet con tantos memes burlándose, pero es horrible que de repente la fruta de Luffy ya no es la fruta de Goma, sino la fruta del dios del sol. ¿Por qué el dios del sol tiene poderes de goma y no de fuego o de luz? ¿Por qué en lugar de cambiar la apariencia de Luffy, primero le dio habilidades de ese dios? Cuando toda Zoan lo primero que despierta es el cambio físico. Es que esta fruta es especial. ¡Cállate la boca! Es más, Oda había declarado muchas veces que le dio a Luffy el poder de la goma porque no quería darle un poder extremadamente roto o una ventaja exagerada a su prota. Y pues, qué mal envejecieron esas palabras. Cuando pensamos que ahora tiene Haki del Rey, es un D y puede escuchar la voz de todas las cosas, tiene la fruta legendaria de Nika y es el Joy Boy. Es más, ¿por qué el dios Nika es inventado y no usan a Buda u otros dioses existentes como con Sengoku? Pues porque esto se lo sacaron de las nalgas para darle más poder al prota en una nueva transformación para vender juguetes, y porque no existe un dios en ninguna mitología que calzara con los poderes de goma. Nos sorprendería que ahora se diga que Robin en realidad tiene la fruta mitológica de Shiva, o que Nel tiene la fruta de Zeus o Raijin, o que Brook tiene la fruta de Hades, o que Shirohige tiene la fruta del dios que es la contraparte de Nika. Tampoco quiero profundizar en las frutas especiales que se pasan por la raya las mismas reglas que establecieron, porque ya más de una vez el manga se ha editado para corregir la categoría de las frutas, como ya pasó en el famoso caso de Katakuri. La otra parte de su sistema de poder es el uso del haki, un poder más estándar para un shonen, que simplemente fue agregado para parchar lo roto que están los usuarios Logia, aquellos que se transforman en un elemento y son intangibles a los golpes. Esto generaba una suerte de batallas estratégicas que pudo ser interesante, en los que algunos personajes no tenían forma de derrotar a otros por medios convencionales, pero solo fue usada para que Luffy pudiera ganarle a Enel, al ser inmune a la electricidad, y de forma muy conveniente contra Crocodile, que si su fruta tiene el poder de absorber la humedad, no tiene sentido que pudieran golpearlo si tenía las manos húmedas. Pero como el prota es tremendo idiota que solo sabe pegar puñetazos, pues es mejor sacarse de las nalgas otro sistema de poder para que pueda ganarle a puñetazos a cualquiera y no tener que pensar un poco, porque las batallas en One Piece, con excepción de un par de ellas, son aburridas y sus finales anticlimáticos, terriblemente armadas e innecesarias. Muchos dicen que esto es porque a Oda no le gusta escribir peleas, pero si no te gusta, ¿por qué metes más de 10 por cada arco? Es como si fuera obligatorio que todos los secundarios se agarren a madrazos uno contra el otro. No es como que explore otras formas de resolver el conflicto, con diálogo, estrategia política, coacción o cualquier cosa que no sea: oh, hemos terminado de recorrer hasta el último rincón de la isla, es momento de derrocar el gobierno a putazos. Aquí es donde brilla una de las cosas más nefastas de esta obra, el que muchos de su fandom creen que legítimamente el autor lo tiene todo planeado. Esto no está sacado de la nada, que el haki se mostraba cuando Gar golpeaba a Luffy ignorando su fruta de goma. Ok, pero Nami también podía hacerlo. ¿Tiene Nami haki de armadura? Claro que no, es mujer y esto es una serie japonesa. Solo está para verse guapa y atraer pajeros. Yo entiendo la fascinación por creer que la obra es más mágica de lo normal, pero no, Oda no tiene todo planeado. Es más, mucho se contradice, como el hecho de que Ace no supiera del haki en su batalla contra Smoker cuando era un capitán de Yonko. No tiene ningún
ningún sentido. Y es porque el haki no estaba planeado, por eso nadie, ni marinos ni piratas hablaban de ello, pero luego todo el mundo sabe lo que es. Una incoherencia aún peor, que en el pasado de Buggy, contado en el capítulo 19 del manga, se muestra que intentaba escapar con la fruta del diablo y el mapa de un tesoro, robándola a su antigua tripulación, llegando a decir que ese barco estaba lleno de perdedores y que no llegarían jamás a ser grandes piratas. Pero cuando se nos revela que Shanks es antiguo tripulante del rey de los piratas, se forma un caos, porque entonces Buggy también lo es, y es a Gold Roger a quien intentó robarle dicha fruta y el mapa, haciendo un total retcon de su pasado y mostrando que siempre fue leal a su capitán, que lloró en su muerte, el rey de los piratas. Esto ocurre porque nada de esto estaba planeado. Ya que estamos hablando de Buggy, se dice que discutía constantemente con Shanks por cuál polo era más frío. Pero cuando muchos episodios después se revela el mapamundi de One Piece, se muestra que existen 4 mares separados de forma perpendicular por la Grand Line y de forma transversal por la Red Line. Entonces, ¿dónde quedan los polos? Este mundo no tiene, y eso es porque el mapa del mundo no estaba planeado. En principio, Oda imaginó este mundo como un mundo similar al nuestro, con polos norte y sur con casquetes polares, pero eso no se ve en ningún mapa. Hay otras cosas que ni siquiera son deducciones, sino datos reales revelados por el autor, como la inclusión de los supernovas, unos piratas que cada vez tomaron más relevancia por su popularidad, y de quien se ha dicho en muchas entrevistas que incluyó a la historia por sugerencia de su editor y que diseñó en una sola noche. Ahora, imagina un One Piece sin supernovas y lo diferente que sería, como el arco de Dressrosa sin Law, el de Wano sin Law y Kid que derrotaron a un Yonko, el arco de Whole Cake sin Capone Bege o los arcos actuales sin Bonnie. No son solo personajes, son motores de la trama y parte esencial de ella, y aún así no estaban contemplados en los todo omnisapientes planes de Oda. Y cuidado con malinterpretar mis palabras, esto no está mal. George R.R. Martin comenta sobre el arte de escribir historias lo siguiente: creo que hay 2 tipos de escritores, los arquitectos y los jardineros. Los primeros planean todo con antelación, igual que un arquitecto diseña una casa, sabe cuántas habitaciones va a tener la casa, qué tipo de tejado va a instalar, por dónde van a pasar los cables, qué fontanería va a haber. Lo tiene todo diseñado y planificado incluso antes de poner el primer clavo. Los segundos cavan un agujero, depositan una semilla y la riegan. Saben más o menos qué semilla es, pero cuando la planta brota y la riega, no sabe cuántas ramas va a tener. Lo averiguan según va creciendo. Y yo estoy totalmente de acuerdo, pero la gente cree que Oda es un arquitecto cuando en realidad es un jardinero. Y esto no tiene nada de malo. Ambos son métodos de escritura fantásticos, al punto de que el mismo Martin se considera un escritor jardinero. Es normal que se creen mitos alrededor de una gran personalidad. Es lo que yo llamo el mito de la celebridad. Cuando Tesla nació, era una noche de tormenta eléctrica. Desde niño, Einstein superaba en intelecto a todos sus maestros de matemática. Escobar tenía un inodoro hecho de oro sólido. Las katanas podían cortar un arma de fuego en 2. Oda tenía todo planeado. Son solo mitos que la gente cree porque así engrandecen más la figura que admiran. Pero esta es una aseveración que solo puede decir alguien que jamás ha escrito una historia mayor a 15 páginas. Porque es imposible que una obra que tiene casi 30 años de publicación, casi ininterrumpida, tenga el mismo final que planeaste cuando empezaste a escribirla. Sin importar cuánto planees una obra, siempre tiene ciertos desvíos, y en una obra tan extensa y del cual se agregan elementos y personajes no planeados, es imposible controlar todas las variables en juego. Así que lo siento mucho por el niño al que se supone le contaron el final de One Piece, pero aunque Oda quiera, no va a tener el mismo final, a menos que haga una maniobra extremadamente forzada para eso. Su historia se le ha salido tanto de las manos que tiene años diciendo cuánto le falta a One Piece para terminar,
y año con año agrega más tiempo a esa lista, porque ni él lo sabe. Mientras One Piece siga siendo popular, seguirán estirándola, porque es así como funciona la industria del manga en Japón. Ahora, ¿eso hace a Oda un mal escritor? Para nada, todo lo contrario. Yo de hecho admiro cómo no se ha descontrolado aún más una obra tan extensa y sin casi tiempo de descanso. Eso sí es una hazaña increíble. Y también admiro la capacidad que tiene este tipo para generar argumentos a partir de premisas establecidas, lo que lo hace, a mi parecer, uno de los mejores escritores jardineros del mundo y tal vez el mejor del mundo del manga, excepto por Morikawa. Dato curioso, el manga de Hajime no Ippo al día de hoy es más largo que el de One Piece por más de 300 capítulos y ambos siguen en emisión, 1118 contra 1641, pero con una trama mucho más cohesiva. Explico lo asombroso que es Oda con el siguiente ejemplo. En un SBS, la sección de preguntas de los tomos del manga, un fan se percata de que el personaje Mr. Tree está flotando en el agua a pesar de ser un usuario, y le pregunta a Oda, y este hace un chiste diciendo que es porque justo en su espalda había un pedacito de madera súper flotante, y que no era un error suyo, pero luego usa esa madera como un argumento en la isla Gyojin, cientos de episodios después. Pasa lo mismo en el episodio 1, donde el jefe de los bandidos rompe la puerta de la taberna al entrar, pero un minuto después, cuando va a salir, está intacta. Oda responde en un SBS creando un personaje llamado Minamoto-san, que según él es un carpintero que lo arregló en segundos fuera de escena. Claramente esto es otro chiste para justificar su error, pero aún así le da un diseño, personalidad y un nombre, lo que más de 1000 capítulos después usa en un personaje canónico, diciendo que es un familiar suyo y que Minamoto-san proviene de Wano, pero llegaron a East Blue en un barco de inmigrantes, mismo barco donde emigraron los padres de Zoro y su maestro, uniendo varias ideas dejadas en el aire, mostrando una habilidad de improvisación enorme. Es una habilidad muy útil que debe desarrollar cualquier autor y que ya hemos trabajado en algunos talleres literarios, pero este señor ha hecho de esa técnica su marca personal. Incluye personajes con características estereotípicas o muy inusuales y luego les crea una historia de flashback explicando la razón de esta característica, cómo hacer al señor Pin ese diseño y luego justificarlo con un flashback. Lo mismo con Nami, que solo es una ladrona adicta al oro y luego se crea un trasfondo que intenta justificar esas actitudes dándole un giro interesante. Lo mismo con Usopp y sus mentiras o Sanji y su obsesión a la cocina. Pero esto no son argumentos sino excusas, ya que Nami, a pesar de que ya no necesita el dinero para pagarle a Arlong, sigue siendo avariciosa llamando el dinero, y Usopp, a pesar de que su madre ha muerto hace mucho, sigue diciendo que vienen los piratas y siendo un mentiroso patológico. Por otra parte, Usopp es el único personaje del cast de protagonistas que tiene una evolución real en más de 1000 capítulos, al dejar de ser tan ególatra y aceptar el liderazgo de Luffy como su capitán. Ningún otro personaje de la tripulación de los Sombrero de Paja ha mostrado tener un cambio en su actitud, valores o en la forma de pensar desde que son presentados. Luffy perdió a su tripulación y su hermano muere en sus brazos. Llora un poco y luego es el mismo de siempre. Su trauma solo duró un par de episodios y jamás aprende o cambia por esta experiencia, cuando lo lógico sería que creciera como personaje y fuera tal vez más precavido, o que odiara a la marina, o que buscara enérgicamente vengarse, o que dejara de tomarse todo de forma tan relajada al sentir en carne propia la pérdida. Pero no, llora y ya está, el mismo idiota de siempre al día siguiente. Por otro lado, Luffy solo sobrevive porque tiene un plot armor brutal, al igual que todos los personajes en esta serie. Aquí la gente solo muere en flashback, y no es que quiera que esto sea un seinen, pero cuando ni el secundario más secundario muere, o peor aún, me muestran una falsa muerte para que salga intacto al capítulo siguiente, es frustrante. Pell debió morir. ¿Qué pinta en la historia que siga vivo si no aporta nada? Pero sí le resta mucho a su sacrificio. Lo mismo con Pound, padre de Lola y Chiffon, o con Jaguar y Saul. Maldita sea, ya ni la gente que muere en flashback se queda muerta. En cualquier momento nos dicen que Goldie Roger
Ace o Barba Blanca siguen vivos. Un serio problema narrativo de One Piece es que es largo y lento. Si Oda tiene una falla como autor, es que no sabe hacer síntesis de sus ideas. Hay arcos narrativos como Dressrosa que han durado años. Un solo arco mucho más extenso que obras completas que terminaron antes de que derrotaran a Doflamingo. Y por fin siguieran a la próxima isla. Oda sigue introduciendo un montón de personajes que solo están para ampliar las filas de una posible batalla final entre ejércitos. La típica escena donde todos los amigos que hiciste en el camino llegan a tu ayuda en la batalla final. Pero incluso la tripulación de protas es enorme. Hay arcos donde tiene que separarlos porque es insostenible con tantos secundarios alrededor. Muchos de estos arcos serían más interesantes y mejor llevados si se redujeran algunas batallas e historias de origen de gente que no volvemos a ver jamás. Muchas veces menos es más, y no es necesario que todos los secundarios o incluso terciarios tengan un trasfondo bien estructurado. Es decir, por el tiempo que van a salir en pantalla no lo vale. Y luego está el arco de Foxy, que es literalmente relleno canónico. Oda se concentra tanto en contar cosas sin importancia que se le olvida su trama, y no es sino luego de cientos y cientos de capítulos y hasta entrar en el arco de Zou donde al fin se nos da un indicio de trama con el primer Road Poneglyph, que da enfoque a la búsqueda por fin, y no solo ir de isla en isla resolviendo sidequests que se reducen a tipo malo somete al pueblo, hay que golpearlo, y todos terminan amando a los protas. Extender tanto su obra le juega en contra al autor. Ya he mencionado antes cómo es común que obras tan largas y que son serializadas semanalmente se flandericen, se hagan una parodia de sí mismas, y a One Piece le pasa al punto que el tono de la obra es un desastre. No se entiende si la obra es una comedia o no, porque de repente los personajes pierden los dientes en una golpiza dentro de un gag humorístico y luego termina siendo un argumento para explicar cómo recuperan los dientes tomando leche. Y cosas por el estilo suceden tanto en la obra que su fandom ya no sabe si algo es un chiste o es lore, si algo es solo estético o si es otra de las presuntas pistas de Oda. Y vemos idiotas haciendo miles de teorías sobre el ojo de Zoro, cuando la cicatriz es solo un elemento estético para distinguir la cara de antes y de después del time skip. Aunque, quién sabe, Oda puede antojarse en cualquier momento darle un lore a eso y terminar creando algo interesante. Por otro lado, el tono de la obra es un desastre. No define si es dramática o es comedia. Me explico. No es malo mezclar ambas. De hecho, es raro que no se haga para bajar o aumentar la tensión dramática. Pero en One Piece, esto se usa para resolver la trama. ¿Cómo derrotamos a Kaido luego de derrotar a todos y Luffy ya no puede contra él de forma dramática? Pues hacemos que todo el drama de la pelea se pierda al convertirlo en un chiste, en una batalla de Looney Tunes, y nadie se puede quejar porque One Piece siempre tiene humor. Pero esto es basura. Es como si el Dr. Hiruluk, en lugar de morir con su mítica frase y explotando, muriera de diarrea después de comer la seta. No es gracioso, destruye el ambiente y la tensión creada. De la misma forma que no es gracioso ver al villano más imponente físicamente ridiculizado en una batalla que ya tuvo muchos momentos trágicos. Eso únicamente destruye la tensión dramática. La flanderización de la obra ha sido tan fuerte en los últimos arcos que tenemos a Luffy pasando de ser un chico con muchas convicciones y que su voluntad lo llevó a donde está, a ser prácticamente el elegido del destino, el heredero de una raza de dioses extintos, el héroe prometido, el Joy Boy. Pasamos de una trama de grises en las que había piratas buenos y marines malos, donde el problema era el sistema podrido y no un enemigo final claro, a tener una personificación del mal que mueve los hilos desde las sombras. Es decir, cada vez la historia de One Piece se hace más estereotípica, más genérica. El problema con una trama que posee tantos misterios es que los misterios son promesas que en ocasiones no se pueden cumplir o tienen expectativas demasiado altas. Obras como Lost son evidencia que el camino de las intrigas y misterios es muy atractivo, pero su desenlace final puede ser muy decepcionante. Es la razón por la que muchas obras de fantasía tardan tanto en concluir, porque a veces las historias se salen de las manos de sus autores y no tienen forma coherente y satisfactoria de llegar a un final. Esperemos que esto no le pase
sea One Piece, por el bien de muchas estabilidades emocionales que han invertido muchos años en esta historia. Y es la razón que yo entienda que muchos siguen defendiendo la obra como algo perfecto y negándose a aceptar sus errores, porque ya han invertido muchos años siguiéndola, porque ya es más una costumbre en sus vidas y se ha hecho parte de su rutina, como cuando una persona pasa muchos años en una relación y ya le da igual todo, se niega a dejarla o reconocer sus fallos, porque siente que sería como desperdiciar todo ese tiempo. Si alguien nuevo intenta ver esta obra y te dice que es aburrida o que no puede con ella, le dicen que se pone buena después del capítulo 100. Pero vamos, si los primeros 100 capítulos de tu obra es mala, perdóname por decirte que tu obra es mala. Así que dejen de decir que One Piece se pone buena luego de tal o cual capítulo. Mejor digan, es una obra de hace casi 30 años y es normal que te cueste entrarle, especialmente con lo cansino que es el anime extendiendo escenas. Ahora, solo falta esperar cómo termina la obra, y sería genial que sea el primer shonen de larga duración que tenga un buen final, ya que incluso los más cortos terminan siendo decepcionantes. Así que recuerda, si tiene fallos o no, no importa, sino lo mucho que disfrutes el camino.